La oración es la llave del cielo. Imagina un cuarto lleno de tesoros, de cosas hermosas. ¿Acaso no buscarías la llave para abrirlo? Yo sé que sí. La oración entonces es la llave que abre el cofre del tesoro que contiene las grandes ideas de Dios. Pero a veces estamos tan ocupados, estamos tan en nuestras cosas que nos olvidamos que lo más importante de nuestro día, lo más importante de nuestra agenda es hablar con Dios. Y poco a poco dejamos de lado lo maravilloso y lo transformador que es conversar con Dios. ¿Y saben por qué me doy cuenta? Porque hay muchas personas que inician el 1 de enero, 2 de enero, 3, 4, los primeros 7 días caminando con Dios, los 365, bueno, 366 de este año. Y luego van bajando, van bajando, van bajando. Dejan de orar, dejan de buscar de Dios, dejan de tener un tiempo devocional. Poco a poco comenzamos a dejar de lado eso. Comenzamos a vivir de experiencias pasadas y no bajo una relación cercana y genuina con Dios. Quiero preguntarte, ¿hace cuánto que no conversas con Dios de manera transparente, espontánea? Y no te digo de solamente ir a pedirle cosas, sino conversar con Él, tener una conversación como la tienes con tu mejor amigo o amiga. Hay mucha gente que va buscando solución a sus problemas, buscan cómo crecer, cómo tener prosperidad, cómo alcanzar sus metas este año, cómo hallar a la persona ideal, cómo tener el respaldo de Dios, pero no oran y comienzan a tomar estrategias, caminos erróneos. En vez de llevarlos al éxito, se frustran y hacen que las cosas les salgan mal. Yo les digo, cada vez que tomen un camino sin haberle consultado a Dios primero y estar seguros de su respuesta, habrá un gran porcentaje de cosas que no nos van a salir bien. Y ojo, que yo hablo de consultarle a Dios, no de informarle lo que vamos a hacer, sino preguntarle a Él nuestros planes, nuestros proyectos y ponerlos primero en su mesa para luego traerlo aquí a la realidad. Yo no hablo de una oración como un monólogo, sino como un diálogo. Ninguno de ustedes se aburre cuando conversa con su mejor amigo, ¿verdad? Al contrario, uno se pasa horas de horas y las horas pasan siempre volando. Y así también debería ocurrir con nuestra oración con Dios. Es decir, nosotros tenemos que ir, contarle nuestras cosas, no ponernos en poses, sino ser solo tú y Dios y la sinceridad. Acercarnos a Él sincera, confiadamente y conversarle como lo haríamos con un amigo, sin poses. Siempre me recuerda este video que pongo cuando nosotros nos acercamos a Dios. Me gustaría ponérselos aquí. Oh, amadísimo Padre, ¿Eh? tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú supes todas mis cosas. Y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Uy, 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 uy. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos los días. Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Ya, sin tanto aspaviento. Ah, ¿sí? Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Eh, pues sí, ¿no? Ay, niñito. Y a veces nosotros decimos, ah, Dios, dame esto. Y cambiamos la forma de nuestra voz y exageramos las cosas.
Y yo digo, así no le gusta a Dios que nosotros le pidamos las cosas. La idea de Dios al momento en el que nosotros nos acercamos a Él es que seamos personas genuinas, cercanas, como realmente somos, personas reales. La oración es como tu jardín y lo tienes que regar todos los días, si no las flores se secan y pierden su belleza. De ese jardín es de donde tú vas a sacar los frutos y de tu oración es de donde tú sacas la bendición, la prosperidad, la paz. Te ayuda a mantenerte más equilibrado. Entonces, comprométete con la oración. El libro de Daniel, capítulo 6, versos del 7 al 11, nos dice que Daniel oraba, se arrodillaba en su hogar como era de costumbre en su dormitorio en la planta alta, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día, tal y como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Entonces todos estos hombres vinieron a la casa de Daniel y lo encontraron orando e invocando a Dios. Él había estaba a punto de ser arrojado a los leones. El rey había dado un edicto y quien no cumpliera con ese edicto le iba mal. El compromiso de Daniel era tal que a él no le importaba que su vida corriera peligro. Su estilo de oración lo llevó a ser un hombre comprometido con sus convicciones. Él dijo, yo creo en Dios, yo no me voy a arrodillar frente a un Dios que no es mi Dios. El ser comprometido te va a llevar a ser también una persona fiel. Y cuando tú estás comprometido con Dios en oración, eres una persona perseverante. No dejas las cosas para mañana, no pospones tu devoción a Dios, sino tienes devoción con Él todo el tiempo. No te vas a rendir ni a la primera ni a la última, sino que te vas a mantener ahí, al pie del cañón, como lo estuvo Daniel. Sabiendo, ¿no? Que si Dios no te saca los leones, te va a hacer descansar con ellos, pero Dios se va a encargar de cuidarte y de protegerte, porque la oración también es protección para el cristiano. Lo segundo que sucede con la oración y nosotros es que la oración nos da visión. El libro de Génesis, capítulo 15, versos del 1 al 6, dice, poco tiempo después el Señor le habló a Abraham y le dijo a Abraham, no tengas miedo porque yo te protejo y te voy a dar una recompensa muy grande. Y Abraham le contestó, mi Señor Dios, ¿para qué me servirá todo lo que me vas a dar si no tengo hijos? En este caso, como no me has dado un hijo, todo lo que me regales se lo quedará a Eliezer de Damasco, que es uno de mis criados. Entonces el Señor le dijo, vas a tener un hijo, y será él el que se quede con todo lo que tienes, de modo que ningún extraño se quedará con tus bienes. Y luego el Señor hizo que Abraham saliera de su carpa y le dijo, intenta contar las estrellas que hay en el cielo, y verás que no puedes, pues así de numerosos serán tus descendientes. Y Abraham le creyó a Dios y esto le agradó y le consideró como un hombre justo. Abraham primero estaba en su tienda hablando con Dios y fue ahí donde Dios lo sacó de esa tienda y le dio una visión de fe. Y le dijo a Abraham, mira la descendencia que vas a tener. Y él dijo, pero yo no tengo ni un hijo, no tengo nada. Pero Abraham es considerado amigo de Dios porque todo le consultaba a Dios, conversaba con Dios. E incluso Abraham es llamado el padre de la fe, porque Abraham es al que le da la descendencia, Abraham le da la visión, y la visión es lo que nos lleva a tener fe aún en los momentos difíciles. Cuando uno tiene visión, confiesa las cosas que no son como si ya fueran. Y la oración también nos ayuda a ver aquello y a completarlo, ¿no? Él en ese momento no tenía hijos, no tenía nada, pero vio las estrellas. Visión, vio las estrellas. Y dijo, y Dios le dijo, así va a ser tu descendencia. Quizás por aquello por lo que tú vienes orando, todavía no lo ves materializado. Tú dices, esto es un sueño, esto está en visión, pero apúntalo, anótalo. Así va a ser tu descendencia, anótalo. Esta es la visión que Dios me ha dado. Y si Dios me la ha dado, Él me va a ayudar a cumplirla también. Él se va a encargar de todos los asuntos alrededor de esta visión. La oración también nos quita el temor. Jueces capítulo 6, versos del 11 al 14 dice, un día el ángel del Señor vino y se sentó en la encima de Ofra, en la tierra de Joás, en la Bieserita, y le dijo a Gedeón
que había estado trillando el trigo a mano en el fondo del lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: varón valiente y fuerte, el Señor está contigo. El Señor mío, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Y dónde están las maravillas de nuestros antepasados que dicen que Dios los hizo sacar de Egipto? El Señor nos ha desechado y permite que los madianitas nos arruinen. Entonces el Señor se volvió hacia él y le dijo: yo te fortaleceré, ve y salva a los madianitas, y yo te envío. El pasar tiempo con Dios y abrirle tu corazón llevó a Gedeón a ser un hombre de cobarde a valiente y a guerrero. Uno no va a poder dejar el temor hasta que el perfecto amor de Dios esté en nuestros corazones, hasta que dejemos que Él sane cada una de las heridas de nuestra vida. No vamos a dejar el temor. El temor no es la posición correcta para mirar hacia nuestro futuro. Si tú vas a ver tu futuro con temor, pensando, mira, se me están pasando los años, no tengo la edad suficiente, nunca dejes que el temor te descalifique. Conversa con Dios y no converses con el temor. No escuches el temor, escucha lo que Dios piensa de ti. Dios quiere que cada uno de nosotros sea como ese guerrero, tal y como Gedeón, pero que tengamos en cuenta de que van a haber temores que vamos a tener que sacar de nuestra vida, porque si no sacamos esos temores de nuestra vida, los temores van a terminar sacándonos a nosotros. El ser personas decididas nos van a llevar a tener desafíos que antes no habíamos tomado y vamos a tener que asumir retos que quizás el día de hoy nos estén dando miedo, pero hazlos aún con miedo, porque Dios está contigo, tal y como estuvo con Gedeón, va a estar contigo. La oración te guía a vivir bajo la voluntad de Dios. Génesis 39, versículos del 5 al 12 dice: inmediatamente Dios comenzó a bendecir a Potifar por amor de José, y todos los asuntos de su hacienda comenzaron a prosperar, sus cosechas aumentaron y se multiplicó su ganado. Por esta razón, Potifar le entregó a José la responsabilidad de administrar todas sus posesiones. Potifar no tenía nada de qué preocuparse, sino de comer, además de las cualidades mencionadas. José era un hombre bien parecido y un día la mujer de Potifar comenzó a fijarse en José, se enamoró de él, lo invitó a tener relaciones sexuales con ella, pero José se rehusó a hacerlo y le dijo: señora, mi amo confía en mí en todo lo relacionado con su hacienda y él me ha dado toda autoridad, no me ha prohibido ninguna cosa, solamente sobre usted, y yo no tengo ningún derecho porque usted es su esposa. ¿Cómo podría yo hacerle una maldad tan grande como esta? Sería un pecado muy grande contra Dios. Pero ella continuó con sus insinuaciones día tras día, a pesar de que él se negaba y evitaba en todo lo posible encontrarse con ellas solas. Un día, mientras que José estaba haciendo sus quehaceres en la casa, ella aprovechó de que no había nadie más en la casa, le arrancó la túnica y le ordenó: acuéstate conmigo. Y José salió corriendo, pero ella logró echarle mano del manto y se lo quitó. José no cayó en la tentación, porque él era un hombre que constantemente tenía ese temor de Dios y conversaba con Dios y Dios le revelaba sus sueños. Y José era una persona sensible a la voz de Dios, sabía que Dios lo había puesto en ese palacio, sabía que Dios lo había puesto sobre la hacienda y sobre el trabajo de muchos y que él no podía fallarle. Él lo sabía. La persona que pone a Dios primero podrá darse cuenta de que Dios está con él hasta el final. Entonces lo que tenemos que hacer es vivir con integridad, la misma integridad que tuvo José, y buscar la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Y Él dirigirá nuestros caminos. Es lo que nos dice Proverbios capítulo 3, verso 6. Cuando uno se mantiene en contacto con Dios y vive en santidad, sabe cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Y sabe también aprender a vivir bajo la voluntad de Dios perfecta y bajo la voluntad de Dios permisiva. José le dijo a esta señora: yo no puedo, ¿cómo podría hacer una maldad tan grande como esta? ¿Cómo podría cometer un pecado grande contra Dios? No dijo contra Potifar, contra Dios. Nosotros sabemos que todo
a nuestro alrededor sucede porque Dios así lo permite, es parte de su voluntad. Pero qué mejor que estar alineados a esa perfecta voluntad de Dios. En oración. José era un hombre de oración y esa oración lo ayudó a mantenerse íntegro hasta el final. Gedeón fue un hombre que a pesar de sus temores, como también creía en Dios, Dios lo ayudó a sobreponerse a sus temores y a vivir con valentía. Abraham fue un hombre al cual Dios le dio visión y a través de esa visión Dios lo recompensó. Y Daniel fue un hombre comprometido con la oración y a través de esa oración que hacía 3 veces al día hizo que ese compromiso sea un compromiso inquebrantable. Entonces, la oración es esa llave que te va a abrir los cielos. Comprométete con la oración. Vive sin temor. Vive de acuerdo a la voluntad de Dios y conversa con Dios todo lo que tengas que conversar. Déjate guiar por Él. Cédele el control de tu vida a Dios y deja que sea Él y no tú. Que digámosle a Dios, Señor, quiero que tú vivas tu vida en mí, Señor. Cada día me acerco a ti y oro de todo corazón. Te pido que esta oración que yo haga abra los cielos para mi familia, para mi vida, para mi trabajo, para las personas que tengo a mi alrededor. Señor, ayúdame a ser una persona íntegra, ayúdame a ser una persona temerosa de ti y que vea el futuro con esperanza, Señor. Ayúdame, Dios, a tener la visión correcta, la perspectiva correcta, Señor, a estar comprometida en oración contigo. Que mi oración sea esa llave que abra los cielos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.